Las siguientes empresas auspician este bloque. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos y darles la bienvenida a este bloque en Origen Rural, en el que hoy vamos a abordar la temática que tiene que ver con el gremialismo agropecuario, porque hubo renovación de autoridades en Carvap hace algunos días y ha quedado al frente justamente de esta asociación Horacio Salaberry, una persona que varias veces ha visitado aquí Tres Arroyos, que ha tenido contacto con la sociedad rural de nuestro medio y que tiene una dilatada trayectoria justamente a nivel gremial agropecuario. Dialogamos con él, le preguntábamos cuáles van a ser algunas de las prioridades de su gestión, cómo es la relación en estos momentos entre las entidades gremiales agropecuarias y el gobierno nacional. Algunos de los principales temas que charlábamos de la siguiente manera con Horacio Salaberry, flamante presidente de Carvap. La verdad que es una situación compleja. Había un escenario hasta noviembre del 2018 de alguna manera donde había de cierta manera de comunicarse con el gobierno, donde éramos convocados. Por noviembre del año pasado estuvo el ministro Culfas en Jonagro, que es una jornada que hacemos de CRA, donde pertenece Carvap. Y en esas jornadas el ministro Culfas habló de el trabajo conjunto con el sector agropecuario, la idea de producir de alguna manera como propone el Consejo Industrial Argentino y poder exportar más de 100.000 millones de dólares. Entonces la idea de campo generador de divisas, de generador de trabajo, de desarrollo en el interior, bueno, realmente fue una exposición interesante. 15 o 20 días después, en un proyecto legislativo del diputado Máximo Kirchner, colocan un impuesto a la riqueza que va a afectar a empresas agropecuarias, o por lo menos a los titulares de las empresas, ¿no es cierto?, lo cual va a afectar la inversión. Y por otro lado, otro proyecto del diputado Kirchner sobre la ley de fuego, la cual limita si a una parcela se prende fuego, sea accidental o en forma voluntaria, es lo mismo. Y si uno accidentalmente se prende fuego a una parcela, por 30 o 60 años no le puede dar otro uso que el que tenía. Bueno, ya la cosa empieza a cambiar de que un ejecutivo que dice una cosa y un legislativo que presenta dos proyectos que directamente son sector. Tras cartón de esto, a fin de año, los últimos días de diciembre, sale una medida de tipo intervencionista donde limita la exportación de maíz, lo cual por suerte fue revocada por el mismo ministro, pero que son ideas de carácter intervencionista que andan dando vuelta, me parece a mí, en varios sectores de gobierno. Y entonces esa visión distinta de un mismo gobierno, de una coalición, que alguien piensa de una manera y otro de otra, genera cierto temor porque la previsión o la previsibilidad que tiene que tener todo lo que es la inversión agropecuaria se ve afectada, ¿no? Horacio, ¿entiende usted esto esta situación que plantea, esta coyuntura, le limita la capacidad de maniobra al ministro Basterra? Yo estoy viendo una situación que empieza a ser parecida a aquella situación que se dio con Moreno, donde la Secretaría de Comercio Interior empezaba a tener mayor poder que el mismo ministerio. Ajá. En realidad, cuando había que hablar de precios, inclusive casi las normativas salían de comercio interior, fue aquella vez que se prohibió la exportación de trigo, fue la vez que se prohibió la exportación de carne, que después de 3 años de cerrar la exportación se perdieron 12 millones de cabezas y la carne aumentó el 220%, el trigo tuvo la peor cosecha de la historia, la leche se le cobraba casi un 50% de retenciones porque el kilo de leche en polvo, la tonelada de leche en polvo en el mundo valía $5.200. O sea, bueno, una cantidad de cosas que básicamente generan un estado ¿cómo podría decir yo? Un estado, vuelvo a insistir, de que no hay características claras cuál es el rumbo que quiere tomar el gobierno y cuál va a ser, que en ese rumbo, el rol del sector agropecuario, ¿no? Y ante esta situación, ¿qué postura está tomando actualmente, luego de esta ida y vuelta que hubo con el maíz, la mesa de enlace agropecuaria? Mire, la mesa de enlace hubo reunión el otro día. En realidad el gobierno ha tomado como interlocutor por estos días a ciertas comisiones o intercomisiones que la forman dentro de la cadena de agroindustrial y dentro de la cadena del maíz, que es interesante como cadena, pero no convocar al sector primario realmente es un error. En realidad
todos los problemas que son de índole primario y la representación de los productores gremialmente la tiene la Comisión de Enlace. Y hoy la Comisión de Enlace no ha sido llamada, sino que se llama a veces al Consejo Industrial y a veces a una comisión. Entonces me parece que hay un enfoque un poquito como alguna visión ya otra vez, como verlo al sector, a un sector lejano, a un sector que hay que rivalizar. Y la idea del sector agropecuario no es rivalizar con nadie. El productor no se levanta pensando con quién se va a pelear. Se levanta pensando cómo va a producir y menos pelearse con el gobierno. Lamentablemente muchas veces hay que tomar este tipo de medidas porque las medidas son atentatorias, además de ser fracasadas, son atentatorias contra lo que es la posibilidad de generación de empleo y de inversión en el sector, ¿no? ¿Entiende usted que la creación de este Consejo Agroindustrial, en donde algunas entidades de la mesa no participan, es en cierta forma una medida deliberada para dejar afuera la mesa de enlace? En realidad surge en forma privada, digamos, no ha sido una voluntad del Estado de este Consejo Industrial Argentino. Nosotros desde CRA sostenemos por el momento el mantenimiento en la idea de poder generar acciones que logren el objetivo que son $100.000 millones de exportación. Creo que en el último conflicto que hemos tenido respecto del tema del maíz, la cadena agroindustrial envió una nota fijando posición, lo cual ha sido una posición interesante y es una de las primeras veces que cuando hay conflictos de esta característica, otro miembro de la cadena de producción o productiva ha tomado una posición muy clara respecto a esto. Y en este caso el Consejo Agroindustrial la tuvo. Dijo claramente que las políticas eran fracasadas y era una política que llevaría a la desinversión del sector agropecuario en todo lo que es la producción de maíz. Perfecto. Horacio, esta ida y vuelta que hubo en torno a las decisiones de la exportación o no exportación del maíz, ¿usted entiende que se tomaron por desconocimiento? ¿Por qué? Hay algunos argumentos en la Secretaría en el Ministerio que hablan de que había un error en el cómputo. Realmente es preocupante si había un error en el cómputo de la cantidad de cereal que había en existencia. Supuestamente esas fueron las razones que cuando el stock fue reconsiderado hizo que el Ministerio también reconsiderase su opinión. Yo creo que, vuelvo a insistir, creo que ahí empieza a haber una mezcla entre la autonomía del ministro para este tipo de cuestiones y las necesidades que hacen la Secretaría de Comercio Interior. Yo no sé si tiene Basterra la libertad, digamos, como para, de alguna manera, enfocar la situación desde el punto de vista solamente agropecuario. Me parece que va a haber interrelación o va a haber aparición de algunos otros estamentos del Estado que no son propiamente dichos del Ministerio de Agricultura, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cómo ve el panorama productivo de cara a un 2021 que seguramente seguirá teniendo particularidades por la situación de la pandemia y demás? Mire, en realidad, desde el punto de vista productivo hay elementos que hay que reconsiderar algunos niveles de producción. Tenemos en la zona nuestra, por ejemplo, la sequía, lo que es norte y noroeste de la provincia de Buenos Aires, una sequía ya larga que va a llevar de alguna manera una pérdida importante en lo que es la cosecha de maíz. ¿No es cierto? Lo demás, en otras zonas la cuestión viene climatológicamente bien. El tema ya que la cosecha esta ya está y las inversiones están. Lo que hay que ver qué va a pasar con el 21-22. Si hay medidas de tipo intervencionista, indudablemente la cuestión va a ser más compleja. Por ejemplo, en el caso del maíz, yo creo que ya el productor cuando tenga que implantar por allá por septiembre el maíz nuevamente va a considerarlo y lo va a reconsiderar. Posiblemente por ahí opte por ir hacia la soja con un producto que no tiene connotaciones internas en cuanto a su valor y tenga de alguna manera una garantía más clara en que el precio no se va a tocar. Entonces, en esos casos yo veo que si hay medidas intervencionistas, lo mismo con la carne. La carne está todos los días en el cuestionamiento respecto al precio y el valor de la carne y lo mismo está pasando con el tema de la lechería, que está entrando en un proceso de pérdida económica y de desinversión. Así que yo en lechería, por ejemplo, el panorama no es muy bueno. Creo que las inversiones no se van a realizar y me parece que va a haber lo mismo de siempre, un amesetamiento en la producción entre 10.500 y 11.000 millones de litros de leche. Y el sector cárnico es un sector que ha evolucionado mucho estos últimos años con la apertura de los mercados, pero indudablemente si esto empieza a toquetearse con medidas restrictivas, me parece que va a haber algún tipo de trastornos en esa cadena también. Y las economías regionales, de alguna manera, están pesando fuertemente un retraso cambiario y además que en algunos casos se ha incrementado, si bien en algunos casos se bajó, en otros casos se incrementaron, como por ejemplo en la lechería, las retenciones,
lo cual afecta totalmente el precio en tranquera del productor. Perfecto. Horacio, le hago la última y no tiene que ver ya con el panorama productivo, la relación de las entidades con el gobierno, sino específicamente con Carvap y preguntarle de cara a su inicio de gestión cómo va a ser el perfil que se le intentará dar, puertas adentro, con las diferentes seccionales, cuál es el trabajo interno que usted pretende impulsar en Carvap. El trabajo interno hoy, de alguna manera, la virtualidad nos ha traído algunas cosas positivas y otras no tan positivas, ¿no es cierto? Porque realmente muchas veces el trato personal y las reuniones personales tienen mucho que ver en los criterios, en las acciones que llevamos a cabo. Pero la virtualidad también nos acercó bastante. Realmente ha habido un crecimiento en las zonales de Carvap, una interrelación mucho más fluida con la mesa de Carvap. Creo que vamos a ahondar sobre eso. Una de las actividades va a ser reuniones virtuales de la mesa de Carvap con las comisiones con todos los miembros de las comisiones de la rural, lo cual quiere un acercamiento importante. Y básicamente también estamos trabajando de manera muy fuerte en un proyecto educativo que ya se ha contratado, lleva 2 meses de trabajo, que se ha contratado un especialista. Vamos a hacer un proyecto de educación en la ruralidad. Así que eso también nos tiene bastante ocupado en ese sentido. Y después vamos a hacer hacia afuera un tratamiento muy fuerte de todo lo que son las cuestiones medioambientales. Nosotros vemos que en la cuestión medioambiental es un tema que hay que definirlo para poder producir con tranquilidad en Argentina, y básicamente también todos los temas que hacen la infraestructura, todo lo que es la transitabilidad de los caminos y la conectividad. Y básicamente también el tema de lo que es la infraestructura hídrica de la provincia de Buenos Aires, el plan de desarrollo del río Salado, que tiene sus connotaciones muy especiales, tendría que haber estado ya en la 5ª etapa y recién estamos terminando la 3ª. Así que ahí también vamos a contar desde Carvap la situación. Hasta allí entonces la palabra de Horacio Salaverry, que acaba de comenzar su mandato al frente de Carvap. Nosotros nos despedimos desde este espacio y si Dios quiere nos vamos a reencontrar en 7 días más. Que lo pasen bien. Las siguientes empresas auspiciaron este bloque.